Bienvenidos a Estudiando Juntos. Hoy los libros de Abdías y Joel. Abdías significa siervo de Jehová. La profecía de Abdías alude a la situación histórica en la que los edomitas se alían con los enemigos de Israel y participan en el saqueo de Jerusalén. En Génesis 25 se cuenta la historia de dos hermanos, Jacob y Esaú. Jacob le cambió la primogenitura a Esaú por un plato de lentejas. Así Jacob se quedó con la mejor bendición y herencia de su padre. De Jacob nace el pueblo de Israel y de su hermano Esaú nace el pueblo de Edom. Esaú perdonó luego a Jacob, pero Edom siempre estuvo en guerra con Israel. Mientras que Dios le dice a Israel que nunca debe devolverle mal por mal, porque es su familia, Edom aprovecha cada oportunidad que se le cruza para aliarse con algún enemigo de Israel y saquear sus ciudades. A Dios no le agrada esto y cae su juicio sobre Edom. Y como lo predice Abdías en los versículos 10 y 18, el pueblo de Edom desaparece de la faz de la tierra. Por otro lado, el profeta Joel centra su mensaje en Judea y Jerusalén. Su nombre significa Jehová es Dios. Aunque el profeta demuestra conocer en detalle el templo y sus usos, no era levita, sino que era de la tribu de Rubén. En el libro de Joel, capítulo 3, versículos del 4 al 6 y 19, se refiere a los mismos eventos que están descritos en el libro de Abdías. El profeta Joel compara el sufrimiento que padecen por una invasión de langostas que hay en ese momento con la figura de un ejército, sugiriendo que era un presagio del día de Jehová, periodo general de la ira y el juicio del Señor, el día que Dios revela su carácter. Llama a todos al arrepentimiento, prometiendo que si son fieles, la tierra será restaurada. La actitud del corazón y la vida de un hombre ante el Señor determinará su reacción en el día de su juicio. Los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Los libros que hoy veremos tratan de las profecías de Joel y Abdías. Anunciaban de parte del Señor con respecto a una injusticia. En sus profecías el Señor se enoja, desprotege a Israel por haberse alejado de él, pero al volverse a Dios, él castigará a quien está haciéndole daño a Israel. Vamos a estructurar estos dos libros. El libro de Abdías lo podemos dividir en tres partes. Primero, juicio de Dios a Edom. Segundo, juicio contra todas las naciones. Tercero, restauración de Israel. Y podemos estructurar el libro de Joel en dos partes. La primera, el día del Señor. La invasión de langostas. Primer llamado al arrepentimiento y segundo llamado al arrepentimiento. En una segunda parte, evitar el juicio y recibir las bendiciones. La instrucción, restauración material, restauración espiritual, el juicio venidero y restauración nacional. Los profetas eran personas que comunicaban mensajes que venían directamente de Dios para su pueblo. La mayoría de las veces no eran buenas noticias, pero el propósito de Dios con sus mensajes era restaurar la relación con su pueblo, hacer las paces y ser felices el uno con el otro. El libro de Joel compara primeramente una devastación que habían sufrido por el ataque de una plaga de langostas con un ejército que caería sobre Israel. Entonces los llama a invocar al Señor y les dice cuán terrible será la devastación sin Dios. El Señor les promete mucha más bendición cuando se vuelvan a Él de todo corazón.
En el capítulo 3 les promete que cuando el día de la restauración llegue, los enemigos que los atacaron y devastaron serán juzgados por el Señor. El juicio caerá con la promesa divina de que la nación de Israel nunca más será invadida por extranjeros. Joel, en el capítulo 3, versículo 5, afirma: «Han tomado mi plata, mi oro y todos mis tesoros preciosos, y los han llevado a sus templos paganos. A Dios no le agradó esto y trae su juicio sobre Edom». En Joel 3:19 dice: «Egipto y Edom serán destruidos porque atacaron con violencia a la gente de Judá y mataron a gente inocente». Y como lo dice Abdías en los versículos 10 y 18, la nación de Edom desaparece de la faz de la tierra. En Joel, capítulo 3, versículo 21, dice de Dios: «¿Perdonaré la sangre que derramaron? Claro que no la perdonaré». Y desata su enojo contra Edom y otros pueblos. Dios no dejó así nomás a quienes habían sufrido la devastación del ataque de otros ejércitos. Además de darle su merecido a quienes los atacaron y robaron, también recompensa y restaura a quienes fueron víctimas del ataque y fueron llevados como esclavos, y les devuelve sus tierras y riquezas. El Señor está atento a quienes lo aman de corazón y se entregan a Él y lo adoptan como Señor. Él quiere ser nuestro justiciero, quiere ser nuestro refugio y quiere llenarnos de bendición. Amarlo significa seguirlo, seguirlo significa obedecerlo, y obedecerlo significa permanecer bajo su protección, porque sus mandamientos son de amor. El que ama no daña, sino que corrige para bendecirnos. Así quiere ser Dios con nosotros. En el libro de Joel, capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: «El Señor ruge como si fuera un león desde Sión. Desde Jerusalén lanza su grito, y la tierra y el cielo comienzan a temblar. Pero el Señor protegerá a su pueblo, será un refugio seguro para Israel. Entonces se convencerán por fin que yo soy el Señor su Dios, y que habito en Sión, mi monte santo. Jerusalén será santa, y nunca más los extranjeros la volverán a invadir».